Bienvenidos, bienvenidas a Ama el Español, el español cubano contado desde sus películas. Este es el podcast Cine Cubano en Voz Alta, un viaje por el cine cubano para entender su lengua, su cultura y lo que se dice incluso cuando no se dice. Hola, soy Ada Iglesias, profesora de español, especialmente en su variante cubana y doctorante en cine cubano contemporáneo. En este podcast, Cine Cubano en Voz Alta, analizamos cómo el cine cubano revela aquello que no siempre puede expresarse de manera frontal. A veces a través del lenguaje, otras a través del cuerpo, el deseo, el silencio o el caos. Hoy llegamos al cuarto capítulo de Mujer Transparente y nos detenemos en Zoe, un corto que explora el deseo, la creación artística, el agotamiento y la rebeldía femenina en la Cuba de finales de los años 80. Zoe, el cuerpo como espejo, deseo, creación y contradicción. Zoe representa una ruptura con todos los modelos femeninos vistos hasta ahora. No es madre abnegada, ni esposa traicionada, ni mujer atrapada en la culpa heredada. Es una figura femenina, joven, urbana, inconforme, que habita los márgenes simbólicos de la sociedad socialista de los 80. Y a diferencia de las protagonistas anteriores, no vive en un espacio doméstico tradicional, sino en un garaje improvisado convertido en taller. No responde a la lógica productiva, ni a la moral católica, ni al ideal revolucionario. Su identidad se mueve entre la creación artística, el cansancio existencial y la negativa a obedecer normas ajenas. La relación con el dirigente universitario es esencial para entender el eje de género. Él encarna la masculinidad institucional, disciplinada, obediente, autocontrolada, sostenida por el deber político. Ella, en cambio, representa el desorden, el deseo, la libertad corporal y el rechazo abierto al mandato social. Por eso, cuando logra que él se quite los pantalones, esa escena no es solo erótica, es una inversión de poder. El cuerpo masculino disciplinado queda expuesto. El cuerpo femenino manda, decide, dirige y observa. Por primera vez en Mujer Transparente, el deseo femenino aparece sin culpa. Zoe no pide permiso, no se excusa, no se justifica. Usa su cuerpo con plena conciencia de su libertad. Sin embargo, esa libertad está atravesada por la precariedad emocional y el agotamiento. Algunos días no puede pintar, no puede dormir, no puede soportar el ruido del mundo. Y aquí vemos un punto clave en la evolución generacional que atraviesa Mujer Transparente. Si en Isabel el cuerpo femenino estaba agotado por la doble jornada, si en Adriana estaba paralizado por la culpa interiorizada, y si en Julia aún oscilaba entre el deseo y el deber, en Zoe emerge algo distinto. Una mujer que no negocia con su deseo, que no lo carga como pecado, pero que tampoco lo vive como triunfo. Representa una generación joven que ha heredado el desencanto de los 80. Ya no cree en la épica revolucionaria, ni en la moral tradicional, pero tampoco encuentra un espacio donde su libertad pueda sostenerse. Zoe encarna una libertad que existe como gesto, como impulso y como resistencia momentánea. Una libertad que no viene de la ideología ni de la familia, sino de la negativa a obedecer. En ese tránsito del sacrificio a la culpa, de la culpa al análisis, del análisis al agotamiento rebelde, el corto muestra cómo el cuerpo femenino se convierte en el lugar donde se escriben las tensiones de un país. La obra articula dos discursos completamente opuestos. Por un lado, el dirigente universitario mantiene un lenguaje burocrático, rígido, lleno de fórmulas institucionales como analizar a los compañeros, elevar la ejemplaridad, tomar medidas con los que no cumplan. Es un lenguaje aprendido, impersonal, incapaz de expresar emociones. Representa el peso del discurso oficialista. Por otro lado, el discurso de Zoe es directo, fragmentario y confesional, atravesado por ironía, cansancio y deseo. No funciona como voz interior, aparece en su palabra, en sus silencios, en su cuerpo y en su obra. Allí donde las otras protagonistas pensaban, Zoe actúa. Los espacios también son metáfora. Él proviene del mundo normado, la beca, el aula, la asamblea, mientras ella habita un garaje desordenado, improductivo según la lógica oficial.
pero cargado de subjetividad. El corto despliega microconflictos constantes: arte versus burocracia, deseo versus deber, cuerpo versus doctrina. La grabación de Zoe, No puedo pintar, estoy atascada, funciona como un manifiesto del artista en crisis. No es un discurso organizado, sino una escritura sonora donde la palabra busca nombrar aquello que el lenguaje del poder no puede sostener. Uno de los momentos centrales ocurre cuando Zoe persuade al dirigente para que pose desnudo a cambio de un informe universitario. Es un instante de corrupción del ideal revolucionario. El agente disciplinario queda atrapado por el deseo y la joven, que debía ser corregida, toma el control. Pero esta subversión dura poco. Al día siguiente, él aparece inquieto, repitiendo: ¿qué digo yo?, preocupado por la imagen, el retraso, el deber. El sistema lo absorbe de nuevo, mostrando la fragilidad de la transgresión. La conversación sobre por qué ambos estudian historia del arte revela otra capa de lectura. Ninguno lo hace por vocación. El arte aparece como vía de escape. Él busca ascender dentro del sistema. Ella negocia con la madre para vivir en el garaje a cambio de ser universitaria. No estudian arte para crear, sino para sobrevivir. Es una metáfora clara del desencanto generacional y del vaciamiento del sentido original de la cultura. El momento en que él canta el punto guajiro introduce una dimensión poética inesperada. La letra, llegar acaso se llegue por naufragio a donde quiera, y el náufrago quede afuera porque la playa lo niegue, funciona como alegoría del sujeto que busca un lugar pero es rechazado por no encajar. Y frente a ese canto, el arte de Zoe, ruidos, fragmentos, esculturas inconclusas, desafía toda utilidad. Ella habita el margen, él la norma. La relación entre ambos simboliza el conflicto entre el individuo libre y el sujeto moldeado por la ideología. Él cede al deseo, pero regresa al deber. Ella asume el deseo, pero sabe que no cabe en el orden oficial. El final, él habla, ella lo corta, resume el conflicto. No hay diálogo posible, no pertenecen al mismo mundo discursivo. El corto refleja con precisión el español urbano de los años 80, donde conviven registros coloquiales, poéticos y burocráticos en una misma escena. Zoe habla con espontaneidad y crudeza emocional. Tú no sabes lo que es estar vacía. No puedo pintar, estoy atascada. Su lengua no busca elegancia, busca verdad. El dirigente, en cambio, utiliza el registro oficialista, pasivas, nominalizaciones y fórmulas aprendidas. Se tomarán medidas, se analizará, en cumplimiento del acuerdo. Su lengua representa el poder. Zoe introduce metáforas poéticas como mis brazos son de mármol o quiero convertirme en piedra. No es lenguaje académico, sino poesía oral, fragmentada, nacida del agotamiento. El corto también muestra cómo el discurso revolucionario permeó la vida cotidiana. Expresiones como dar un paso al frente, tareas en saludo a, elevar la ejemplaridad, se usan en la intimidad con naturalidad, convertidas en parte del repertorio común. La lengua política se vuelve lengua doméstica y aparece también un repertorio riquísimo de expresiones que mezclan cultura oficial, ironía y emocionalidad. Zoe llama al dirigente acorazado Potemkin, utilizando un símbolo del cine soviético como burla a la solemnidad institucional. En contraste, una expresión como me cago en la mierda, que funciona como descarga emocional muy cubana y válvula de escape. También emerge la pregunta, ¿diste el paso al frente o fue una tarea asignada?, que muestra cómo el lenguaje militar del sistema llegó a infiltrarse en la vida íntima, convirtiéndose en modo de preguntar si algo fue libre o impuesto. Su crítica al discurso del dirigente se resume en esa verborrea. Otras expresiones como está lleno de locos por los cuatro costados revelan el humor popular para hablar del caos cotidiano, mientras que tú a mí no me das lecciones afirma autonomía y distancia. Cuando él suelta, ¿eso fue lo que te mandó el médico?, la ironía subraya lo absurdo del comportamiento del dirigente, como si respondiera a una receta equivocada. En la conversación sobre sus orígenes aparecen términos típicos como tierra colorada, que hace referencia al campo, embarrarse de fango, o sea, trabajar en él,
beca, que es un albergue estudiantil, y coger una carrera, que significa escoger estudios. Y cuando ella lo llama bandido, no lo acusa de delincuente, sino de mujeriego. Finalmente, su preocupación, yo quedaría muy mal, muestra ese miedo permanente a defraudar las expectativas institucionales. Todo este repertorio reconstruye el paisaje lingüístico de una época donde humor, burocracia, cansancio y deseo convivían sin separarse. En fin, Zoe no busca encajar, ni pedir permiso, ni cumplir expectativas. No es la mujer que calla, ni la que se sacrifica, ni la que se corrige. Es la mujer que desea, crea, se agota y se revela. Su conflicto no es entre el amor y la culpa, ni entre el deber y la familia. Es entre su libertad interior y un sistema que no tiene espacio para ella. Y al final queda una pregunta. ¿Qué lugar tiene una mujer como Zoe en un mundo que exige disciplina, claridad y obediencia? Antes de despedirme, te invito a visitar mi sitio web www.amelespanol.com. Allí encontrarás un catálogo de cine cubano en construcción, fichas técnicas, análisis discursivos, análisis lingüísticos con los minutos exactos donde aparece cada expresión y los enlaces para ver las películas en línea. Gracias por escuchar Cine Cubano en voz alta. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.